Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Depende de la hora que lo estés escuchando. Ya lo sabes, esto es un podcast. Este es el podcast de tu loco locutor, Pablo A. Santos Amor, que te da la bienvenida a Conexión Vintage. Bueno, la semana pasada dejamos pendiente de qué íbamos a hablar. Os quise dejar con la intriga. Bueno, pues vamos a ver de qué vamos a hablar esta semana. Esta semana he decidido que vamos a recordar los viejos cines de la época vintage. Esos cines donde veíamos las películas de estreno y donde veíamos las películas de reestreno. Sí, porque había cines, los que estaban en el centro de la ciudad, que estrenaban las películas, después de haberlas estrenado en la capital. Pero te estoy hablando de que a lo mejor había pasado 4 o 5 meses del estreno de una película en Madrid hasta que llegaba a su estreno en Burgos. Y luego en el barrio estaban los cines de barrio, que eran películas de reestreno y normalmente de sesión continua. Pero bueno, luego hablaremos de eso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a recordar cómo eran esos cines de los años 60, 70 y 80. Para empezar, las entradas tenías que sacarlas en una taquilla y tenías que ponerte en la cola. Y si la película era una superproducción de Hollywood, que había sido anunciada a bombo y platillo y que venía precedida por unas críticas fantásticas, ya podías prepararte para pasar unas cuantas horas a la intemperie, esperando a que abrieran la taquilla y rezando para que no te quedaras sin las entradas justo cuando te tocaba a ti, que solía pasar muy a menudo. Había veces que tenías que estar pues 2 horas, 3 esperando en la taquilla. Sí, no os riáis, no, porque es cierto. Es así, preguntad a vuestros padres queridos millennials cuánto tiempo han pasado a la cola de una taquilla de un cine, charlando, comiendo pipas y pasando frío, mientras esperaban que la cola avanzara lentamente. Y rezando, ya os digo, para no quedarte sin entradas. Esas taquillas solían estar habitadas, digo habitadas porque en un principio, fíjate hasta qué punto llegaba la inocencia de los niños, nos pensábamos que las taquilleras habían nacido allí. Porque si no, ¿cómo coño iban a entrar por una ventanita tan pequeña? Ay, la inocencia de los niños, de verdad. Luego descubríamos que lógicamente no habían nacido allí. Pero bueno, cuando eres pequeño todo vale. Tu padre se descojonaba de la risa cuando intentaba explicarte lo de la taquillera y de hecho había muchos chistes sobre las taquilleras. No me extraña que las pobrecillas tuvieran esa cara de mala baba todo el día. Tú date cuenta que su trabajo, su puesto de trabajo, era un habitáculo de poco más de 1 metro cuadrado con una ventanilla a la calle, viendo los caretos más peculiares que te puedes echar a la cara. Así que un hurra por aquellas taquilleras que tanto aguantaron y tanto trabajaron. Señoras, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con cómo era el tema de las colas, las taquillas y sobre todo cómo se promocionaban esas películas. Ahora las películas se promocionan con trailers que te echan en la televisión, cosas de estas. Antes, en nuestra época, no. En nuestra época no había trailers de las películas hasta bien entrados los años 70. Pero lo que sí que había era unos artesanos que se curraban unos carteles enormes que ponían en la fachada del cine anunciando la película en cuestión. Pero escucha, esos tipos eran verdaderos artistas. Estamos hablando de murales de a lo mejor de 4x3, o sea, en tecnicolor. Eran unos verdaderos magos, unos verdaderos genios. Esos tipos tenían que exponer en el Museo del Prado. Bueno, pues así se anunciaban las películas y luego, al lado de la taquilla, siempre había una vidriera con escenas específicas o las mejores escenas de las películas. Entonces tú ibas, veías las fotos de las escenas de las películas, veías el cartel y esos eran los trailers que teníamos y luego la radio. La radio siempre ha hecho mucho a favor del cine. En la radio te contaban, pues ahora todavía lo siguen haciendo muchas emisoras de radio, pues el viernes a lo mejor te suelen explicar, te suelen hacer un repaso por la cartelera. Bueno, pues en nuestra época también, en la radio, en las emisoras de radio locales o nacionales, había un crítico, y si no era un crítico, era el locutor, que te hacía un repaso por la cartelera. Y en los periódicos lo mismo, en las últimas páginas de los periódicos tenías la cartelera de cine y tenías pues un pequeño avance de lo que iba a la película y una cosa muy importante,
que os va a hacer mucha gracia, estoy seguro, la calificación por edades. Ahora se recomienda, hay una recomendación por edades, pero en aquella época era una calificación por edades que si tú no cumplías con esa edad, no te dejaban entrar al cine. Así como lo oís. Entonces estaban las clasificadas para mayores de 18 años, con lo cual, vamos, ya lo dice, si no tenías 18 años, no podías entrar. De 14, autorizadas para mayores de 14 años o menores acompañados, que era, pues eso, para mayores de 14 años que podían llevar algún menor. ¿De acuerdo? O sea, tú podías ir con 14 años, si tu hermano tenía 11 o 12, pues tú te hacías responsable de tu hermano y te lo llevabas al cine. Y luego estaban las toleradas para todos los públicos, es decir, las películas familiares. Pues, por ejemplo, Mary Poppins, Bambi, Dumbo, pues todas ese tipo de películas de dibujos animados y películas, pues eso, para la Guerra de las Galaxias, etcétera, etcétera. Pero había muchas. Yo me acuerdo, por ejemplo, Gris, una película para gente joven y tal, y niños y esto, cuando se estrenó, estaba autorizada para mayores de 14 años. Cuando se estrenó Gris, yo tenía 13 y fui al cine acojonado. Menos mal que siempre he sido más alto de lo normal y no me pidieron el DNI. Pero yo iba acojonadito por si me tiraban para atrás, por si no me dejaban entrar. Y como yo, muchísima gente. ¿Que quién te podía tirar para atrás? Pues el que era el sheriff del cine. Era el que estaba en la entrada, te rompía las entradas, y luego era el acomodador. Bueno, aparte de él, había otro acomodador y luego él le ayudaba al acomodador. El acomodador de antes no es como el acomodador de ahora, que suele ser un estudiante que está ahí trabajando en el cine para sacarse un dinerito. No, 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 no. El acomodador era todo un personaje. Ser acomodador de cine, cuidadito, que eras casi como un policía. Tenías tu linterna y tenías que encargarte no solo de acomodar a la gente en sus asientos, de acompañarlos hasta sus asientos, llevándote una propinilla, cosa que ahora no se hace, pero siempre te daban pues un durito o una peseta, lo que fuera. Yo no sé, no he sido acomodador, pero veía como mi padre, por ejemplo, bajo cuerda le daba un dinerito al acomodador. Pero aparte de eso, era el encargado de que en el cine, de que en la sala se mantuvieran las buenas costumbres. ¿A qué me refiero con las buenas costumbres? Bueno, pues luego, cuando lleguemos al apartado de la fila de los mancos, os explicaré bien qué era eso de las buenas costumbres. Ahora vamos a seguir con las pantallas y el sonido. En lo único que se parece en las salas de proyección actuales a los cines de aquella época es en el color de las pantallas, blanco. Por lo demás, olvídate, ya no se parecen en nada más. O sea, las pantallas actuales son 7 veces más grandes que las que teníamos en nuestros cines de nuestra época. 7 veces, que digo, más, mucho más grandes todavía. O sea, yo la primera vez que entré en un cine de estos de Kinépolis, flipé. Dije, no me da tiempo, es que no puedo ver toda la pantalla, no me pierdo detalles. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Pero bueno, de eso ya hablaremos la semana que viene. Ahora vamos a seguir con nuestros cines vintage. Las pantallas eran más bien pequeñitas, se veía borroso, no tenía la calidad que tiene ahora, pero cómo disfrutábamos de las películas. Y el sonido. El sonido no tiene nada que ver el sonido, este Dolby Surround que tienes ahora con el sonido que teníamos en aquella época. Ni el sonido de la imagen. Bueno, ya cuando veías Cinemascope, Technicolor, ya flipabas, decías, ¡oh, qué calidad! ¿Cómo se ve? ¿Cómo disfrutas con Ben-Hur? Parece que se va a salir una cuadriga y te van a pasar los caballos por encima. Ay, yo me imagino saliendo de ese cine y de repente metiéndote en uno de los cines actuales. Yo creo que lo primero que haría sería meterme debajo del asiento. O sea, me daría pánico ver los cines de ahora con los cines de aquella época. Menos mal que el cambio ha sido progresivo. Si llega a ser un cambio repentino, te digo yo que, bueno, pasa como cuando estrenaron El Exorcista, que decían que había ambulancias a las puertas de los cines porque la gente se desmayaba del miedo. No sé si será cierto o no será cierto. Yo lo que sí que sé es que me acojoné con la película. Bueno, me había acojonado antes con el libro, pero con la película me acojoné muchísimo. Creo que es con la única película de terror que me he acojonado. Ahora lo ves y te ríes, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo me pude acojonar? Y más la última revisión que han hecho, ¿no? Y dices, ¿cómo me pude acojonar con eso? Pero en aquella época me acojoné y mucho. Y hubo gente, sí que dice, no sé si será cierto o no, que había gente que se desmayaba. Bueno, hay gente pato. En aquella
la gente en aquella época además no estábamos acostumbrados a ese tipo de cine. Lo más que habíamos visto de terror era el Drácula de Boris Karloff, ¿no? O la momia, creo que era la momia de Boris Karloff, efectivamente, y Drácula era de Christopher Lee. Bueno, sigamos con lo nuestro, que vamos a pasar a la comodidad de los cines de aquella época, es decir, las butacas. Las butacas eran como ahora, estas abatibles, o sea que se levanta el asiento para que pueda pasar la gente, pero era una tabla de madera de un centímetro, no llegaría, forrada con 2 o 3 centímetros de goma espuma y tapizada con algo parecido al terciopelo, lógicamente, no era terciopelo, o Sky. Bueno, pues tú imagínate ver una película que en aquella época los largometrajes eran largometrajes, tú imagínate ver Ben-Hur sentado en eso. Es que era imposible, es que acababas con la espalda destrozada, es que no hacías más que moverte porque no encontrabas postura. No me extraña que hicieran intermedios para que salieras al ambigú y estiraras un poquito las piernas. Mira, yo ahora cuando hablan del síndrome de la clase turista en los vuelos digo, esta gente no ha ido al cine a ver Ben-Hur o a ver Casablanca. Ahí sí que se hacían verdaderos trombos. No en un avión que tienes una butaca cómoda. No, es que casi no tengo sitio. No es que... Tú no sabes lo que es estar incómodo en un sitio, coño. Y te vienes a quejar, que nos quejamos de vicio. Hombre, por favor. En fin, no quiero enfadarme. Bueno, pues eso, los asientos, preguntad, esos asientos con quemaduras. Claro, había quemaduras. ¿Por qué? Porque se fumaba en el cine. Anda, claro, sí, no pongáis esa cara de asombro. En el cine se fumaba, yo no sé, creo que algún cine ardió en aquella época, pues lógicamente sería por alguna colilla. Se fumaba en el cine, se comían pipas en el cine, sin nada de palomitas, eso era un invento americano. Aquí éramos más patrios, aquí comíamos pipas, con lo cual tenías menos mal que el volumen estaba muy alto, porque si no, entre el crac de las pipas, los quicos, que también se comían quicos, las envolturas de los caramelos, y que nadie se podía estar callado en el cine porque siempre había algún gilipollas que decía algo, pues yo no sé cómo nos enterábamos de la película. Bueno, porque estaba el acomodador que ponía orden. Iba allí, te enfocaba con la linterna y eso era como si te mirara, yo qué sé, Zeus desde el cielo apuntándote con un rayo, Te llegaba el acomodador, te apuntaba con la linterna y decías, Dios mío, no volveré a hacerlo. Usted disculpe, señor acomodador, ha sido un desliz, no sé cómo he podido cometerlo. Sí, el acomodador ya os he dicho que era como un agente de la ley. Era como el sheriff en un poblado del salvaje oeste. Un acomodador con una linterna tenía más poder que un policía nacional, uno de los grises, con la porra en la mano. Tú ponte tonto con el acomodador, que verás cómo te coge por una oreja y te saca fuera. Y no protestes, no protestes. Cuidadito. Y lo más cojonudo de todo es que no tenían media hostia, pero cuidado, No tenían media bofetada, pero tenían muy mal carácter los acomodadores. Cuidadito, que si te tenían que sacudir una guanta poniéndose de puntillas porque no llegaban, te la sacudían y te quedabas con ella, es que no le replicabas. El acomodador tenía siempre razón. Velaba por el orden y la ley en su poblado, ese era su poblado, ese era su condado, como si fuera el sheriff de Nottingham de Robin Hood. Igual, ahí no se desmadraba ni Dios. Tú decías, acomodador, este me está molestando, y llegaba el acomodador y lo sacaba por una oreja, y si el otro protestaba, lo sacaba de una patada en el culo. Y si veía que, ojo, que había muchos que lo hacían de cachondeo, acomodador, este me está molestando. Escucha, tenían un sexto sentido para saber si estabas de coña. Te cogían por la oreja a ti y te sacaban a ti. Eso eran acomodadores, no lo que hay ahora, que son chavalillos que están estudiando y se están sacando un sobresueldo, y a los pobres no les dan ni propina. Eso sí, tienen barra de libre de palomitas y de Coca-Cola. Así los ves a ellos, tan felices, con tanto azúcar, claro. Y la tensión altísima, con tanta sal de las palomitas. Menos mal que es un trabajo eventual, pero en mi época no. En mi época tú entrabas a trabajar de acomodador y te jubilabas de acomodador. ¿Dónde vas a estar mejor? En un sitio donde en verano estabas fresquito. Bueno, fresquito en verano, eso ya cuando salió el aire acondicionado, pero estabas calentito en invierno porque la calefacción sí que existía, y veías, tú sabes lo que tiene que ser ver Ben-Hur 300 y pico veces, porque a 2 pases diarios, si se tiraba Ben-Hur 6 meses en cartelera, tenías que cogerle un asco a Ben-Hur, a las cuadrigas y a los romanos, les tenías que coger una manía. Bueno, bueno, ya hemos hablado de las butacas, ya hemos hablado de los acomodadores, vamos a hablar del ambigú. ¿Qué es el ambigú? Bueno, pues el ambigú es
¿cómo deciros?, el abuelo del hipermercado que hay ahora dentro de los cines. Pero de ese hipermercado hablaremos la próxima semana. Ahora vamos a hablar del Ambigú. El Ambigú era un sitio entrañable. Era una pequeña barrita con unos camareros y ahí te servían una copita de coñac, un vasito de vino, una cerveza, los dulces, que eran pues una chocolatina Nestlé o un Toblerone, y para de contar. Y por supuesto, las pipas, las peladillas, las almendras, las garrapiñadas. Todo eso eran las chuches que nosotros comíamos en el cine. Y por supuesto la gente salía también a fumar, aunque ya te digo que te dejaban fumar dentro de la sala. Bueno, pues eso era el Ambigú. Te podías encontrar desde un bocadillo de tortilla hasta una tableta de Toblerone. ¿Vale? Pero no tenía nada que ver con los hipermercados que hay ahora. Vale, de hecho tenías que esperar una cola tremenda para que te atendieran. Había gente que se salía, porque claro, antiguamente había películas tan largas que tenían intermedio. Entonces había gente que salía un poquito antes de que fuera a empezar el intermedio, que más o menos lo intuían, para no tener que esperar cola en el Ambigú. Ojo, también tenías guardarropa. Sí, tú llegabas, dejabas tu abrigo, te daban una ficha y cuando ibas a recogerlo pagabas la voluntad y te llevabas tu abrigo. Dabas la fichita y te devolvían tu abrigo. Fíjate qué de cosas teníamos en los años 60, 70 en los cines. Luego estaban en el centro de las ciudades, estaban los cines de estreno. O sea, eran salas más grandes y eran salas donde se estrenaban las películas, ojito, unos meses después de que se estrenaran en la capital del estado. Así como lo oís, queridos y queridas millennials, en nuestra época las películas se estrenaban primero en la capital y después se estrenaban en provincias. Pero después no te hablo de una semana ni dos, no, a lo mejor tenías que pasarte 6, 7 y hasta 8 meses esperando a que estrenaran tu película, la película que querías ver en los cines de tu ciudad. Así que volvemos otra vez a las colas y todo esto. Los cines del centro efectivamente eran cines de estreno y luego los cines de barrio, como por ejemplo mi barrio, que era Gamonal, bueno, mi barrio era Capiscol, pero donde estaban los cines era en Gamonal. En un principio solo había 2 cines gemelos, que eran el Condal y el Ducal, y después, más adelante, abrieron el Cine Lido. Bueno, pues ahí era donde se proyectaban las películas de reestreno, es decir, las películas que ya habían estrenado en el centro, unos meses después las subían al barrio, a Gamonal, y eran más baratitas y te solían poner 2 películas. Te ponían 2 películas en sesión continua. ¿Qué significa sesión continua de 4 a 12? Bueno, pues que empezaban las proyecciones a las 4 de la tarde y acababan a las 12 de la noche. Normalmente te hacían 2 pases por película. Primero te solían poner la de reestreno, luego te ponían otra que era todavía más vieja que la de reestreno, y después volvían a poner la de reestreno y después la otra más vieja. Es decir, tenías 8 horas ininterrumpidas de cine. Podías entrar a la hora que te daba la gana. Era mucho más barato, o sea, te estamos hablando de menos de la mitad, y podías entrar a la hora que te diera la gana y salir a la hora que te diera la gana. O sea, te podías tirar 8 horas seguidas en el cine. Normalmente la gente iba, veía sus 2 películas y se marchaba. Y ahí era donde los acomodadores se tenían muy bien ganado el sueldo, porque ahí iban todos los gamberros de Gamonal. Iban a liarla, iban a montarla y se preparaba cada una. Pero bueno, que tampoco vamos a hablar de violencia. Pero sí, alguna pelea había en el cine, sí, ¿para qué vamos a negarlo? Pero era muy divertido, era muy, ¿cómo decirlo? Era el cine del barrio. ¿eh? Era donde íbamos los de clase media trabajadora. ¡Ay, cómo nos tenían de engañados! En esos cines yo he visto muchas películas de Bud Spencer y Terence Hill en las que te reías muchísimo. No sé si se dice Terence Hill o Terence Hill, o no me acuerdo cómo se decía. Pero vamos, para mí eran unos ídolos porque no me he reído más en el cine que con esos 2 señores. Qué habilidad, qué forma. Yo con Par Impar no me había reído tanto en mi vida. Salí con agujetas. He vuelto a verla ahora y ya no es lo mismo. No tiene nada que ver, pero joder, en aquella época, cómo disfrutábamos con Bud Spencer y Terence Hill. Eran muy divertidas. Luego esos cines, a finales de los 70 y principios de los 80, pasaron a convertirse en salas de proyección de cine S. Cine para adultos. Sí. No cine porno, cuidado, no tiene nada que ver con las películas X de ahora. No, eran películas que en un principio o había que ir a ver a Francia, mientras vivía el dictador, esas películas, y incluso unos años después, esas películas no se emitían en España. Estamos hablando del Último tango en París, de Emmanuel,
de El Imperio de los Sentidos, etcétera, etcétera. Esas películas, para verlas tenías que irte, había excursiones, que la gente se iba a verlas a Francia. Yo conozco gente que hizo excursiones a Francia para ver esas películas, El último tango y todo esto. Luego no, luego ya se empezaron a estrenar en España, pero en salas específicas. Entonces estos cines se convirtieron en ese tipo de salas. Antes os he dicho que los acomodadores también eran los encargados de que se mantuvieran las buenas costumbres y las buenas formas, porque al cine se iba también el que tenía novia a la fila de los mancos, o el que tenía novio, o la que tenía novio, se iban a la fila de los mancos a tocarse, a acariciarse, bueno, a meterse mano por debajo de la blusa y esas cosas. Y eso era lo que se llamaba la fila de los mancos, que solía ser la última cena donde la gente pues se daba la paliza con sus novios porque era el sitio más íntimo que encontraban para darse placer y cariño mutuamente. Claro, tenías que tener mucho cuidado porque si pillabas con un acomodador que era, pues eso, muy puritano y muy pendiente de la dignidad y de la compostura de los demás, en vez de ocuparse de la suya, solía ir con la linterna a apuntarte a la cara y las chicas, con muchísima vergüenza, se abrochaban las blusas, volvían la cara hacia otro lado, las pobrecillas, para que nadie se fijara en quién era, y los chicos lo mismo, agachaban la cabeza mientras el otro degenerado le apuntaba con la linterna a la cara. En fin, cosas de la época. Y queridos y queridas amigas, esto es más o menos una pequeña descripción de lo que eran los cines en nuestra época. La próxima semana vamos a hablar de los cines actuales, que ya os digo yo que no tienen nada, nada, nada que ver con aquellos cines. Bueno, sí, el color de las pantallas, que sigue siendo blanco. Un beso y un abrazo muy grande para todos y para todas. Gracias por seguir ahí, seguimos creciendo, seguimos, ya hemos pasado de las 1000 reproducciones, vamos a por las 2000, y eso depende de vosotros, de que sigáis escuchándolo y por supuesto, de que lo compartáis con vuestros amigos. Cuando estéis tomando un vino, cuando estéis en el trabajo hablando de cualquier cosa, pues hacedme un poquito de publicidad, decir, oye, no conoces Conexión Vintage, pero tío, pero por favor, que la gente se sienta culpable por no haberlo escuchado nunca. Muchas gracias, de verdad. Ya sabéis que vuestro loco locutor Pablo a Santos Amor os quiere mucho y os espero la próxima semana en otro nuevo episodio de Conexión Vintage. Hasta entonces, feliz semana y sed muy felices.